La gran pregunta del momento, hoy es sábado 28 de marzo, o sea, hace un mes del ataque a Irán. La gran pregunta del día de hoy es si va a haber invasión terrestre o no. Se están acumulando fuerzas, hay un barco que está llegando, aviones, en fin. Para hablar de eso, nada mejor y nadie mejor que mi querido amigo Ron Aledo. ¿Cómo estás, Ron? Hablemos de militares. No te escucho, Ron. Estás sin volumen. Ah, no. Te escuchaba recién, pero ahora no, no sé. Hola, hola, hola. No. Ok, ¿me escuchas Ahora ahora? sí, ahora Perfecto, sí, muy correcto. bien. Nada, gracias por la invitación, encantado de estar contigo hoy. Un placer como siempre, Ron. Bueno, ¿qué sabemos tú desde Estados Unidos? Has estado tú desplegado en zonas de guerras allí en Irak y en Afganistán y has colaborado, has trabajado como analista contractor de la CIA. En fin, ¿cómo estás viendo ese escenario? No hace falta que te dé introducción. El tema, ¿va a haber invasión terrestre o no? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué sabes? Pues sí, tengo mucha experiencia sobre el terreno. Estuve varias veces en las bases, en Kuwait, más que nada. Estuve también en las bases en Qatar. De hecho, en Qatar estuve hace un año atrás, a menos de un año estuve en Qatar. Wow. Eh, pero estuve en Irak, cuando iba a Irak y volvía de Irak, pasaba por Kuwait. Estuve varias semanas también allí, desde el 2011, yendo y viniendo Wow. al área. O sea que sí, que conozco bastante bien cómo está la situación allí, de las bases militares de Estados Unidos. Lo que pasa ahora mismo, según desde el punto de vista militar, es que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa la amenaza de una invasión limitada a las islas claves iraníes en el estrecho de Hormuz. Hay varias islas claves que son territorio de Irán, y estas islas pues dan un control y un acceso al estrecho de Hormuz bastante directo. Además, hay una isla desde donde Irán exporta el 90% de todo su petróleo, que ahí están todas las facilidades logísticas de exportación del 90% del petróleo de Irán, que si llega Estados Unidos a tomar esa isla, en teoría por lo menos, eso podría devastar la economía iraní y el potencial iraní, no solamente inmediato o actual de las próximas semanas, sino también a largo plazo, de años estamos hablando. Si Estados Unidos llega ahí, la toma en teoría y no la devuelve, si la toma permanentemente, eso podría devastar la economía iraní y la exportación de petróleo iraní por años y años. Tú hablas de la isla de Kark, esta que está aquí, ¿verdad? Esa Ok, misma. ok. El 90% del petróleo iraní sale de ahí. Ahí están todas los puertos, las facilidades logísticas para llenar los grandes barcos, para procesarlo, para sacarlo de Irán. O sea que en teoría, de nuevo, en teoría es muy importante, ese es el plan sobre el papel. Ahora bien, que sea la realidad o que vaya a pasar así de simple, tan fácil, eso es lo que hay que ver. Bien, ¿y qué sabes tú, qué impresión tienes tú de esto que dijo Donald Trump fue ayer o antes de ayer, no recuerdo, les doy 10 días hasta el 6 de abril para que abran el estrecho de Hormuz? Pero por otra parte, llegan informaciones, a mí me llega allí, seguramente a ti también, con mucha más cadencia, información desde Washington de que efectivamente están acumulando tropas y divisiones y equipamiento y logística. Se habla de miles de soldados, 8, 10 mil, depende, como más fuerzas especiales, para dar un golpe, ya sea para abrir o impedir que Irán bloquee el estrecho de Hormuz, esta zona de aquí, ya sea para impedir que Irán bloquee el paso de barcos y petroleros y demás
que representen intereses ya sea de Estados Unidos o de Israel, al resto en principio los dejaría pasar, y Estados Unidos entonces, el Pentágono quiere liberar esta zona. Recordemos, estamos hablando de 8, 10.000 soldados, fuerzas especiales, en fin, gente con mucha experiencia, sin duda, pero recordemos que Irán dice tener un ejército de 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo ves tú, con tu experiencia, este escenario? Sí, la opción militar de Estados Unidos en este momento es utilizar 2 brigadas, lo que nosotros decimos combat brigades, que son ¿Cuántos soldados son cada brigada? entre 3.000 a 4.000 personas, dependiendo dependiendo del equipamiento especial y específico que tenga, de cuánta artillería tenga, de cuánto apoyo aéreo tenga, helicópteros propios, etcétera, etcétera. Nosotros lo llamamos de BTA, de Brigade Combat Team. Okay. Y eso, pues, eso se maneja según la que se vaya a utilizar. Pues tienen aproximadamente 2 brigadas, en este caso de Marines, que son específicamente preparados para operaciones anfibias. Esa es la gran diferencia entre el ejército de tierra, entre el US Army y los Marines, que los Marines específicamente entrenan para operaciones anfibias, de barcos a territorio. O sea que esa es, además, claro está, en una operación así, supongo yo que estarán enormemente involucrados los Navy SEALs, que son las fuerzas élites de la Marina, que se dedican específicamente a estas misiones de anfibias, pero obviamente de alta intensidad, detrás de líneas enemigas, de sabotaje, etcétera, etcétera, que son altísimamente entrenados. Sobre el papel funciona muy bien, por eso dije, en teoría, sobre el papel. El problema es que, de nuevo, las respuestas asimétricas de Irán son impredecibles y no se sabe qué tipo de respuesta asimétrica Irán puede dar. Estados Unidos, en teoría, sí puede tomar estas islas, especialmente porque tiene enorme control aéreo y apoyo aéreo de misiles, de aviones, de helicópteros. Pueden derribar todo lo que quieran en el área, pueden bombardear todo lo que quieran en el área, y eso le da una ventaja enorme a Estados Unidos. Pero, de nuevo, ¿cuántas bajas va a tener el ejército de Estados Unidos, las Marines? Eso es una gran incógnita. Y, de nuevo, en una guerra en la que lo importante no son los objetivos finales, sino que lo importante, bueno, claro que son importantes los objetivos finales, pero que Trump le da una importancia extraordinaria al PR, a relaciones públicas, a que todo lo tiene bajo control, a que todo está fríamente calculado, a que todo está viendo al plan, al perfecto, que ya la victoria es total, que hemos ganado, que somos los mejores, que hemos hecho todo lo que nos da la gana, que yo soy el mejor presidente y este es el mejor ejército y Pete Hegseth es el mejor secretario de guerra, jamás en la historia de la humanidad, desde Napoleón y desde Julio César. Pues encabezado de noticias con cientos de muertos y heridos, eso sería devastador para el movimiento de Trump, devastador para la división política que hay dentro del movimiento de Trump, dentro de MAGA, dentro de la base electoral de Trump, y obviamente mirando a las elecciones de noviembre, que son extraordinariamente importantes para Trump, sería devastador. Además, la respuesta asimétrica, indirecta de Irán es también impredecible. Si Estados Unidos se ocupa la isla de Kirk y tienen el 90% del petróleo iraní, ya entonces, pues, Irán lo ha dicho, posiblemente ataquen las grandes facilidades de Aramco, de Arabia Saudita, y podrían crear una catástrofe enorme en el petróleo saudí, lo cual podría crear entonces a su vez una catástrofe enorme mundial de petróleo, de combustible.
y los precios se dispararían enormemente si eso sucede así, y lo cual también crea grandes problemas a Donald Trump y políticas internas dentro de Estados Unidos, de nuevo con mira a las elecciones de noviembre en el Congreso. Y también podría ser mucho más agresivo también. Podría Irán no solamente atacar el petróleo saudí, podría también atacar las plantas de desalinización de Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Podría atacar las plantas de desalinización de Israel. Lo cual causaría daños catastróficos. Recuerden, estas ciudades, en Kuwait, donde yo he estado muchas veces, en Dubái, donde yo he estado muchas veces, estas ciudades son hechas sobre desierto, sobre nada. Estas ciudades, para que haya una gran población de cientos de miles o de millones de personas, requieren plantas de desalinización, requieren que la comida sea importada, porque no, en realidad en Dubái lo que había allí era 2 o 3 villas pequeñitas de pescadores con unas cuantas decenas de miles de personas, hasta hace 100 años, o menos. Y ahora es una gran metrópolis, pero el agua, la comida tiene que ser importada y el agua tiene que ser desalinizada, lo mismo en Kuwait, que es otra gran metrópolis. Y si Irán ataca las plantas, eso sería catastrófico para la existencia de allí. Cuando yo iba a Dubái, por ejemplo, yo me sorprendía caminando en Dubái, la gran mayoría de las personas eran de origen hindú y de la India, de Pakistán, todos los trabajadores, obreros, construcciones, los taxistas, la gente. Y esta gente, pues, lo que van a hacer si se destruyen las plantas desalinizadores, saldrán corriendo de allí, volverán a la India y otros tratarán de ir desesperadamente a Europa, pero van a crear unos efectos dominó catastróficos en la economía de los países del Golfo y la economía mundial con el petróleo. Ahora, yo vuelvo a la parte militar y después quiero preguntarte sobre Trump y su geopolítica. Pero militarmente, tú obviamente tienes más información, pero seguramente te falta información porque debe ser muy, muy reservada. Pero ¿tú lo ves algo razonable o bastante descabellado? Después vemos si logísticamente pueden llegar hasta allí, porque Irán ya ha atacado todas esas regiones, le ha atacado aparentemente al propio portaaviones, no al Ford, al Franklin, creo que fue, el que estaba por allí cerca, en el mar Arábico. En fin, Irán tiene con qué. Entonces, ¿cómo se llevan? Tú dices 2 divisiones, 8, 10.000, 15.000 más navies. Supongamos 20.000 personas, 20.000, los mejores 20.000 que pueda tener las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, contra un país que es 3 veces Francia, 90 millones de habitantes, con muchos militares. En fin, ¿cómo te parece razonable o medio descabellado esto? De nuevo, lo importante es el objetivo que tenga Estados Unidos. Para invadir Irán, el país de Irán, para tomar Teherán, para tomar el control del país, de las grandes ciudades del país, te necesitan más de 600.000, 700.000, 800.000 personas. ¿Okay? Estamos hablando de una operación de un país 3 veces más grande que Irak. Y Estados Unidos movilizó a cientos de miles de soldados para tomar Irak en el año 2003. Y necesitó cientos de miles. O sea que estamos hablando del doble de eso o más. Estamos hablando de 600, 700.000, 800.000 tropas que van a necesitar muchos meses para ser movilizadas, que van a necesitar un área, lo que nosotros decimos un staging area, un área de concentración previa enorme, posiblemente en Arabia Saudí, donde van a estar allí durante meses y meses reuniéndose, concentrándose, etcétera. O sea que para invadir Irán como tal. No digo Irán, digo las islas. Para tomar las islas. Me parece que Irán los está esperando, ¿no? Dijo que los está esperando. O sea que lo que quiero hacer es la diferenciación. Una cosa es invadir Irán
el país como tal, tomar el control total del país, lo cual es descabellado porque se necesitaría una movilización general a la Reserva, a la Guardia Nacional, a la de Reserve, todo el mundo, sería una operación de 1 millón de personas de Estados Unidos para ir allí y tardaría meses. Otra cosa es una operación limitada, específica, como tú dices, las islas. Tomar esas islas o tomar un poco del terreno, digamos, 80, 100 kilómetros cuadrados de área de la costa del estrecho de Hormuz. Eso se puede hacer, sí, no es descabellado, se podría hacer, tomar las islas que están ahí en el estrecho, esa isla, por ejemplo, o tomar esa costa, sí, esa costa circular que está ahí de media luna, entonces, en el estrecho. Se podría tomar eso, sí, dos brigadas plus, son aproximadamente unos 10,000 hombres más, con la aviación, con los Navy SEALs, podrían tomar eso y hacer un área allí. Podrían tomar esa pequeña zona, sí, podrían hacerlo. De nuevo, lo vital es que no sería de gratis. Estamos hablando de posiblemente cientos de muertos y muchos más cientos de heridos de Estados Unidos. Muchas de las lanchas que utilizarían de anfibios, de abordaje anfibios, serían destruidas, serían voladas. Posiblemente misiles o posiblemente drones ataquen a los barcos más grandes. Posiblemente los Houthis se unan y ataquen a los portaaviones que están en el área de Estados Unidos con sus propios misiles. O sea que sería, sí, si estamos dispuestos a sacrificar 1,000 o 2,000 soldados y tremendas imágenes impactantes con barcos de guerra y destroyers de Estados Unidos en fuego y con grandes fuegos y grande humo negro. Sí, se puede hacer, pero el asunto es eso algo que Trump esté dispuesto a pagar ese precio para tomar esas islas. Esa es la gran pregunta. De poder hacer, ¿qué crees? El asunto es si está dispuesto a pagar el precio que se necesita. ¿Y tú qué crees? Tú, además, en algún momento manifestaste, no digo simpatía, pero te parecía que era la mejor opción frente a lo que eran los demócratas en su momento. ¿Y tú crees que Trump, MAGA, en fin, los capos de la política, sobre todo del Partido Republicano, no pienso en Lindsey Graham, porque Lindsey Graham dice que sí, que vayan todos a morir allí, está todo muy bien. Pero, ¿tú crees que Trump está en condiciones de afrontar esto? Difícil lo que va a hacer, es impredecible. Recuerda que él actúa con una lógica que es propia de él, que no es la lógica convencional, por decirlo así. Estamos hablando aquí con un Black Swan, con un cisne negro, que es la lógica de Trump, que no es la lógica convencional. Desde Trump se puede esperar cualquier cosa, lo impredecible. Desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista militar, no vale la pena sacrificar cientos de muertos, posiblemente miles entre muertos y heridos, para conquistar estas islas y ese terreno allí en el terreno de Hormuz. Desde el punto de vista político, tampoco, porque eso sería muy, pero que muy devastador para la opinión pública dentro de Estados Unidos. Dividiría más de lo más, está muy dividido ahora, por primera vez en la historia, el movimiento MAGA. Y esto es muy importante, la gente no entiende desde fuera de Estados Unidos, mucha gente desde fuera de Estados Unidos no entiende lo crítico e importante e inusual que es esto. Siempre, por los últimos 40, 50 años, el Partido Republicano, los conservadores aquí estaban siempre al unísono, fanáticamente detrás de Israel, fanáticamente en contra de cualquier acción, a favor, perdón, de cualquier acción militar en contra de los países árabes o musulmanes en el Golfo. La propaganda, el lavado de cerebro pintaba a todo el mundo son
Estado Islámico, todo el mundo es Al-Qaeda, todo el mundo son Osama Bin Laden, Irán, esos destruyeron las Torres Gemelas. Oh, Irán, esos son los de Al-Qaeda. Oh, Irán, esos son los Saddam Hussein, esos destruyó las Torres Gemelas, Saddam Hussein. La gente sí, sí. No está formada, no tiene una formación profunda de historia, de geografía, de geopolítica, no entiende la diferencia entre un chiita y un sunita, no entiende que el régimen de Saddam Hussein era del partido Baath, el socialismo árabe, que era secularista. La gente no entiende eso, no entiende que Irán luchó durante años contra el Estado Islámico, que mandó tropas a pelear contra el Estado Islámico en Siria durante años, y ese enemigo mortal, los radicales wahabistas, salafistas, sunitas de los chiitas. La gente no entiende eso. Tú le dices, claro, son árabes, que tampoco lo son. Son persas. Los árabes son todos radicales musulmanes. Pues sí, hay que destruirlo. Pero por primera vez en la historia del Partido Republicano y del movimiento conservador en Estados Unidos, hay una fuerte división dentro del Partido Republicano. MAGA, un sector importante de la base de Trump, se siente traicionada, se siente engañada. Tú eres el presidente de la paz, tú eras el presidente que iba a acabar la guerra, que no nos iba a meter en guerra, tú eres el presidente que ibas a ser un ejemplo de la política de Pat Buchanan, de la política paleoconservadora de Ron Paul, de los libertarios que no se quieren meter en estas cosas, y ahora nos vemos traicionados. Estás haciendo todo lo que Netanyahu te ordena, estás diciendo, viendo la guerra, porque Netanyahu te da la orden, y mucha gente se siente traicionada y está hablando en contra de la guerra y está hablando en contra de la subordinación de Estados Unidos a Israel. Y eso era tabú absoluto en la prensa de Estados Unidos hasta hace 2 años atrás, una cosa increíble. Tú hablabas cualquier cosa, yo creo que Estados Unidos no debería apoyar tanto a Israel, y rápido te censuraban, te cancelaban, eras el neonazi número 1 del universo después de Hitler, y ahora no, ahora vemos un movimiento grande, profundo, con periodistas paleoconservadores, con Candace Owens, con Tucker Carlson, con Marjorie Taylor Greene, con el representante congresista Thomas Massie, con Ron Paul, que están hablando en contra de la guerra. Eso no se había visto nunca jamás y está pasando. Claro, claro. El tema del costo político. ¿Y cómo queda entonces Trump? El presidente de la paz, el presidente que iba a hablar de los papeles de Jeffrey Epstein, el que iba a revelar los secretos sobre el asesinato de Kennedy, en fin, ¿qué ha pasado? En un año se ha derrumbado todo eso. ¿Cómo es posible? Trump estaba siguiendo las órdenes de Netanyahu. Netanyahu no sé cuántas veces vino aquí a la Casa Blanca, cuántas 8 veces llamó, cuántas veces venía aquí más que no sé, que a la cafetería de su casa. Netanyahu venía aquí, el líder número 1 de todo el mundo, que más se ha reunido con Trump, que más ha venido a verlo, que más lo llamaba por teléfono, que más hacía Zoom con él, que más es Netanyahu. Y Netanyahu desde el principio, desde que llegó Trump el año pasado, ya hace 1 año y 2 meses al poder, no ha hecho más que insistirle una y otra vez: tienes que venir a la guerra conmigo, tienes que acabar con Irán, ahora es. Recuerden que Netanyahu lleva 30 años diciendo que Irán está a 2 semanitas de tener la bomba nuclear y acabar el mundo. Desde el 96. En realidad desde el 85. O 95. Sí. Lleva Netanyahu. Se nos está acabando el tiempo. The time is running out. In a few months, Irán is going to have a nuclear bomb. En 2 meses, en unas cuantas semanas, Irán va a tener, desde el 95 lleva con las mismas cantaletas, metiéndole miedo al mundo. Y ahora yo creo que Netanyahu estaba completamente decidido. Recuerden, Netanyahu ha sido muy victorioso. La propaganda, la mentira, la manipulación de los políticos de Estados Unidos le han dado enormes victorias a Israel durante los últimos 30 años. Israel ha ido destruyendo, acabando con todos sus contrincantes estratégicos en la región. Primero fue Egipto. En los años 70, con la famosa paz
con Sadat, que lo convirtió en un puppet, en una puppet de Estados Unidos, una marioneta de Estados Unidos, Egipto, se acabó. Y cuando llegó Morsi en el año 2011, golpe de Estado, y también Morsi para afuera, Egipto otra vez fuera. Después vino Saddam Hussein, quien estaba detrás de las armas de destrucción imaginaria, arma de destrucción masiva imaginaria de Saddam Hussein, era Israel, metiendo fuego y presión a Estados Unidos para que Saddam Hussein va a acabar con el mundo si no lo invadimos. Después vino Siria el año pasado, destruir a Siria, pusieron a un islamista allí, a un rebanacuellos de presidente, marioneta, se acabaron con Al-Assad. Han debilitado enormemente a Hezbollah, aunque Hezbollah sigue allí. O sea que uno tras otro, el último gran contrincante estratégico que le quedaba a Israel era Irán. Y ahora se le está acabando el tiempo a Netanyahu. Hay mucha oposición interna dentro de Israel. Hay cargos por corrupción por encima de Netanyahu, sobre Netanyahu. Hay una oposición grande dentro de Israel en contra de Netanyahu, y yo creo que Netanyahu sabe que se le está acabando el tiempo, y antes de retirarse o antes de ir a la cárcel o antes de lo que sea, quiero acabar con Israel. Este es el punto. Netanyahu engañó a Trump. No hay ninguna duda. Él le dijo, la propaganda, mira Trump, tú ven a la guerra conmigo. En primer lugar, te damos $300 millones para las elecciones. Adelson, que trabaja para mí, te va a dar 150 o 200 millones de dólares. AIPAC, que trabaja para mí, le va a dar 100 millones o 200 millones más a todos los congresistas de AIPAC, a Ted Cruz y a Lindsey Graham y a todo el mundo. Le va a dar a cada uno un milloncito o $1,5 millones o 2 millones a cada uno, depende. Y todo ese dinero, con todo ese dinero, gana las elecciones de noviembre del 2026, el Congreso es tuyo, el Senado y las cámaras de representantes, y sigues con tu legado espectacular que nunca jamás se había visto en la historia de la humanidad, desde Alejandro Magno, desde César, desde Napoleón, porque tú estás al mismo nivel de ellos o más todavía. Haces el Golfo de América, ya es el Golfo de América, ya no el Golfo de México, conquistas Groenlandia, conquistas Canadá, y Trump, $300 millones y voy a estar a la misma altura de Julio César, que perfecto. Y encima de eso, esta guerra va a durar solamente 24 horas. Matamos al ayatollah y al otro día se rinde Irán y hay una revolución interna y todos los demócratas, liberales, secularistas toman el poder y ya verás 24 horas. Esto va a ser como Venezuela. ¡Qué bien! $300 millones para las elecciones. Una gran guerra que va a poner mi nombre en la historia y solamente va a durar como 12 horas la guerra. Perfecto, está bien, hago lo que tú me digas, Netanyahu. Pero obviamente se dio cuenta Trump que era Netanyahu vendiéndole puras pamplinas, pura basura. Porque no se rindieron. Irán no se rindió, no se destruyó el gobierno, no hubo ningún alzamiento popular de las fuerzas secularistas, liberales, qué sé yo, antirrégimen. Y ahora Trump está entre la espada y la pared. ¿Qué hacer? O termino la guerra, que es lo que mucha gente le dice, mira, canta victoria, di que acabaste con el Navy de Irán, que acabaste con su programa nuclear y ya, ganaste. Y ya, eso nosotros decimos a ramp off, estamos tratando de salir de ahí de alguna manera. O sigue escuchando a Netanyahu, que Netanyahu quiere que siga hasta el final, que siga, que destruya, que acabe, que la guerra termine, no le importa a Netanyahu. O sea, ¿qué va a hacer Trump? ¿Quo vadis Trump? Eso es lo que no sabemos. Y en el caso de que se efectivamente mandaran allí 10.000 tropas, ¿cómo todo el tema logístico? Tú sabes mucho de eso, querido Ron, de desplazar 10.000 personas, soldados con equipamiento, porque no es soldados que van con una mochilita, sino que van con equipamiento, con armas, y que además necesitan mucho equipamiento adicional y que después hay que darles abastecimiento, porque bueno, llegan allí, ¿cómo llegarían? ¿En desembarco, con equipos anfibios, en paracaídas? ¿Y cómo se les da alimento al día siguiente? Agua, municiones. Logísticamente parece difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero de nuevo, de aquí viene el gran poder económico de Estados Unidos y logístico de Estados Unidos. Estamos hablando de tropas de los Marines,
y estamos hablando también de paratroopers, en español, ¿cómo es? Paratroopers, paracaidistas de la de 82nd Airborne Division, que están en North Carolina. Yo entrené muchísimo allí en North Carolina con ellos, estuve allí, yo fui a cursos allí, estuve estacionado allí durante varios meses. Me encanta North Carolina, me encanta el área allí de Fort Bragg, en North Carolina, los conozco bien, entrené con ellos. Y esta gente de allí, de la 82nd, estarían allí para hacer algo para caída, mientras los Marines entran con operación anfibia. El poder de Estados Unidos es enorme, y Estados Unidos lo que ha hecho durante muchos años para prepararse para cualquier incidencia de esta es prepo. Estados Unidos tiene algo que se llama prepositional logistics. En Asia, en Medio Oriente, en Europa, los tiene. A veces en barco, a veces sobre el terreno. Son grandes depots de logística, de armamento pesado, de todo, depósitos. De todo, de carros, de tanques, de artillería, de logística, que está ahí ya en todo el mundo, en todos los diferentes, ya está preposicionado. Y lleva ahí por años y años y años. Estamos ahí por años. Y lo que hace Estados Unidos en este caso, lo que haría en este caso, si al final se decide, es simplemente mover los soldados allí por avión, por barco. Me parece que los de Okinawa, los de Japón ya están viniendo por barco, se están acercando, están pasando ya por el Océano Índico y van a llegar en 3 o 4 días al área. Pero ya la gran mayoría del equipo que necesitan ya está en el área, ya está en grandes depots que Estados Unidos tiene allí vigilados y cercados en el área. No sé, seguramente en Emiratos Árabes, ¿no? Allí cerca de Dubái. En el área, no sé exactamente, yo diría que no estoy seguro de qué país exactamente, me parece que es en Kuwait, donde está el mayor depot, pero ya lo tiene, lo mismo en Europa, lo mismo en Asia, lo mismo en muchos sitios, tiene ese equipo preposicionado, que no tiene que mover nada a Estados Unidos, simplemente mueve a los soldados. Estoy hablando para un caso como este, un caso pequeño, de nuevo, 2 combat brigades, 2 brigadas plus. Si Estados Unidos quiere hacer una cosa como la que hizo en el año 2003, de cientos de miles de soldados, ahí sí se va a necesitar muchos meses. Se va a necesitar 5, 6, 7 meses para mover toda la logística de esos cientos de miles de soldados. Pero para 10,000 sí es posible. Muchos de ellos vienen con sus propios barcos. Los Marines vienen de Okinawa, los de la 82nd van a venir en aviones y ya tienen equipo preposicionado allí que van a necesitar. Y vienen muchos más aviones a Arabia Saudí, a Qatar, etcétera. Y es fácil. No, relativamente fácil. Entendido. Luego, el asunto no es si se puede o no se puede. El asunto es el coste. El coste militar de las bajas y el coste político para Trump. Ese es el gran peligro, porque pasar de 10 o 15 muertos ahora a pasar a 400, 500 muertos, más 1,000 y pico de heridos, 1,000 heridos, y las imágenes de gente quemándose, y barcos de Estados Unidos quemándose, y helicópteros derribados en fuego, eso va a ser catastrófico para Estados Unidos. Y de nuevo, no estoy hablando estoy hablando solamente del punto de vista militar, no estoy hablando de las respuestas asimétricas de Irán sobre las plantas desalinizadoras de Kuwait, sobre las plantas desalinizadoras posiblemente de Israel, posiblemente las plantas desalinizadoras de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos, sobre las grandes, gigantescas instalaciones de petróleo de Arabia Saudita, de Aramco. O sea que es una encrucijada pero que muy difícil donde está Trump. ¿Puede hacerla? Sí, pero el coste sería pero que muy impredecible y muy posiblemente muy costoso. Ron, tú conoces, has dicho y has estado en esas bases allí en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en Emiratos.
¿En qué estado están? ¿Hasta dónde tienes información? Porque Irán aparentemente las ha bombardeado o destruido bastante, muchos soldados se han ido, otros casi que se han refugiado en hoteles, en fin, ¿qué información tienes sobre la quinta flota allí en Bahrein y demás? Bueno, las bases son enormes, tienen enormes facilidades, tienen enormes facilidades logísticas. Yo aclaro, cuando Ron dice facilidades se refiere a instalaciones, facilities en inglés, o sea, Sí, instalaciones, perdón. no facilidades de fácil, sino equipos, Sí, instalaciones. perdón por el Spanglish, perdón por el Sí, Spanglish. sí, sí, claro, claro. Instalaciones, sí. Yo he estado en esas bases, son gigantescas, tienen de todo, tienen comida, baños, tienen sitios de almacenaje, tienen maquinaria pesada, tienen radares, tienen aviones por montones, aviones de cargas por montones, tienen de todo, radares, etcétera. Y son muchísimas bases que están esparcidas en el terreno. Yo me parece a mí, de nuevo, que estoy tratando de ser objetivo, según lo que veo en las fuentes abiertas, me parece a mí que Irán ha dañado algunas de las, iba a decir facilidades otra vez, de las Estas instalaciones. instalaciones más críticas y estratégicas del área en cuanto a radares, en cuanto a aviones JWACS, que son los aviones que dan vuelos y miran todas las comunicaciones y todos los movimientos desde el aire, son de SIGINT, de Signal Intelligence, que sirven para escanear toda el área. Ha dañado varios de esos aviones, ha dañado radares, ha dañado satélites de comunicaciones, que son muy importantes y que, según tengo entendido, cuestan cientos de millones de dólares, las ha dañado. Y eso obviamente daña, estorba y obstaculiza las operaciones militares activas de Estados Unidos, porque, de nuevo, Estados Unidos requiere de esos radares, requiere de esos satélites, requiere de esos aviones JWACS para que den vueltas, para observar el movimiento, etcétera. Ahora bien, me parece a mí que es muy, pero que muy improbable que Irán pueda dañar con sus misiles y sus drones las instalaciones como tal logísticas, de nuevo, porque son muchísimas, porque están muy bien protegidas, las áreas donde están las armas, donde están los almacenes, donde están, me parece a mí que es muy, pero que muy difícil. Se necesitaría una campaña aérea extraordinaria, devastadora, para dañar eso de una manera significativa. Lo que sí ha hecho, según tengo entendido, Irán, es dañar específicas instalaciones críticas. No va a dañar toda la base, pero va a ir al radar principal de la base y va a destruir ese radar principal de la base, que era el que costaba 300 millones de dólares y era quien le daba ojos y oídos al área, a la base. No va a destruir la otra base, pero sí va a destruir la pequeña instalación donde están los satélites de comunicaciones de la base. O sea que no es que va a destruir todas las bases, pero sí le va a causar un daño crítico, especialmente a las comunicaciones, a los radares, a los satélites de las bases. Me parece que ese es el daño que le ha hecho Irán hasta ahora. ¿Qué sabes de Israel? Porque sabemos que Irán no ha parado de lanzar misiles, drones, algunos hipersónicos, balísticos, en fin, hay toda una serie de términos técnicos, pero que en realidad de lo que hay detrás es muchísima munición, explosivos cayendo sobre finalmente 2 o 3 ciudades importantes que tiene Israel, que son Tel Aviv, Haifa y alguna más, bueno, Dimona, la ciudad de Dimona al lado de la... Pero ¿qué sabes tú del nivel de impacto, de destrucción? ¿La cúpula de hierro está funcionando o no? ¿Tienen interceptores o ya se están quedando sin interceptores, los Patriots, etcétera? Bueno, es muy difícil saber a ciencia cierta porque la censura israelí es enorme y también la censura que han puesto muchos países del Golfo es enorme.
Ellos están manejando toda esta información con censura gubernamental enorme. No quieren que se haga pública los daños oficiales que están tratando de tapar y minimizar los daños a la prensa y a la opinión pública. Ahora bien, por lo que sale, por los vídeos que se cuelan, que los he visto yo especialmente en la prensa india, en los medios de comunicación de la India, mucha gente le envía esas comunicaciones allí, muchos países en Europa y en Estados Unidos no quieren publicarlo, pero Guión Internacional y otras Republic, que son cadenas de la India, sí las publican allí porque no le tienen el miedo ni la censura que le tienen a Israel en Europa ni en Estados Unidos. He visto que sí, que Irán verdaderamente ha hecho un daño significativo. No sé si catastrófico, pero sí ha hecho daño significativo. De nuevo, el asunto no es hacer carpet bombing, como en la Segunda Guerra Mundial, arrasar con toda la ciudad como si fuera una alfombra de norte a sur. El asunto es darle donde más duele, darle a las instalaciones más estratégicas, más sensitivas. Y estamos hablando que sí, que me parece, hay que recordar que Israel es un país pequeño, no es un país enorme como Irán, no puede esconder las cosas como Irán lo puede hacer, está sobrepoblado Israel, sabe todo el mundo dónde es el edificio del Mossad principal, todo el mundo sabe dónde está el edificio del Departamento de Defensa, del Ministerio de Defensa, todo el mundo sabe dónde están los cuarteles del ejército, no es ningún secreto. Habrá bases secretas por ahí escondidas, pero los grandes cuarteles generales en Tel Aviv, todo el mundo sabe dónde está. Y si lo sabe todo el mundo, lo sabe Irán, y ha disparado misiles allí. Y hay que recordar, los misiles hipersónicos son extraordinariamente, si no imposibles de detener. Y para eso están los drones. Los drones, la gente se cree que los drones atacan mucho. Sí, es verdad, los drones pueden atacar y pueden destruir. Y se utilizan para eso también, pero el objetivo principal de un dron, cuando se hace un ataque masivo, es distraer las defensas aéreas del enemigo. Yo lanzo 50 drones, posiblemente 25 tengan carga explosiva, los otros 25 no tienen carga explosiva, pero el enemigo no sabe cuál es cuál. Va a tratar de destruir los 50 drones. Y al mismo tiempo que lanzo los 50 drones, disparo 3 misiles. Y esos 3 misiles hipersónicos, esos son los que de verdad van a destruir, que van a acabar, que van a hacer el daño al satélite, al cuartel general del Mossad, al cuartel general del ejército, al ministerio. Esos son de verdad los que van a hacer el daño que yo quiero hacer. Si de los 25 drones que tienen explosivos, hago que 10 o 15 estallen también sobre el área, perfecto, mejor. Pero la finalidad principal del dron es que el enemigo exhauste sus defensas antiaéreas, que gaste sus defensas antiaéreas en lo que yo vengo y cuelo los misiles que son los que de verdad van a hacer el daño y los que de verdad van a destruir el objetivo. Eso ha funcionado, porque tengo entendido que eso ha funcionado. Sí, eso ha funcionado, y la cantidad de misiles y de drones, de nuevo, drones para malgastar las defensas de la Iron Dome, y que han funcionado, porque se ha visto los impactos, han sido enormes impactos, y se ha visto que ha funcionado la sobresaturación de utilizar esos ataques con drones y misiles al mismo tiempo, simultáneamente, para saturar las defensas antiaéreas de Israel. ¿Cuánto tiempo aguanta? ¿Cuánto tiempo más aguanta Israel si siguiera a este ritmo la cosa? Bueno, Israel puede aguantar desde el punto de militar mucho, porque cuenta con una cantidad cuasi infinita de dinero, que es la que le da Estados Unidos. Estados Unidos, ahora lo último que vi es que Hexet estaba pidiendo $200 mil millones adicionales para
pagar por la guerra. O sea que el trillón de dólares, $1 trillion que pidieron y ya tienen para este año, para el presupuesto de defensa, una cosa, una barbaridad de dinero. Creo que los próximos 10 países del mundo no gastan eso en defensa. No son suficientes, tienen que pedir 200,000 millones de dólares adicionales. O sea que ya vamos por 1.2 trillion dólares por este año. Es una locura, una locura. Pero la población de Israel aguanta y la estructura del país, porque bueno, dinero hay. Según tengo entendido, hay una gran fatiga, porque ya son varios años de esto, desde que arrasaron con Gaza, el genocidio de Gaza, la guerra que hicieron, una guerra de baja intensidad, pero una guerra toda contra Hezbollah por los últimos 2 años. Y hay fatiga, según tengo entendido, hay una fatiga en las Fuerzas Armadas, en el IDF, de que las reservas siguen siendo llamadas una y otra vez, primero para Gaza, después para Hezbollah, ahora se están metiendo también en el West Bank, ahora también se metieron en Siria hace un año atrás y tomaron posiciones en Siria. Recuerden, aquí están invadiendo más pedazos y pedazos. Recuerden que el objetivo principal de Israel, de Netanyahu y de los ultraortodoxos, desde siempre ha sido crear el gran Israel bíblico, crear esta entidad bíblica que incluye a toda Palestina. Ellos quieren matar o expulsar a los 5 millones de palestinos de allí para tomar todo el terreno. Quieren tomar pedazos de Jordania, quieren tomar pedazos del Líbano, quieren tomar pedazos de Siria. Quieren crear esta gran Israel mítica. Ese es el objetivo último del sionismo y de los ultraortodoxos. Para después, y va a parecer raro, pero es parte del plan. No me estoy inventando nada. Después que crean el gran Israel, quieren reconstruir el templo. Y el tercer templo, y una vez que esté reconstruido ahí el tercer templo lindo y bonito, entonces vendrá, según ellos, vendrá finalmente el Mesías, que llevan 3,000 años esperando, que en realidad nosotros lo llamamos el anticristo, pero ellos lo llaman el Mesías. Pero ese es el plan maestro, ¿ok? Entonces a ellos no les importa, ellos quieren seguir con la guerra universal, contra el Líbano, contra Hezbollah, contra los palestinos, en Gaza, en el West Bank, en Jordania, en Siria y ahora con Irán. Es una guerra a muchos frentes. Y dijeron que después van por Turquía. Después ya han empezado a ver las primeras señales de que sí, cuando acabemos con Irán, después Turquía es el próximo. Ahí lo van a tener complicado porque Turquía es OTAN. Vamos a ver qué pasa. Pero, sí. pero bueno, el asunto es que hay fatiga dentro del IDF. No sé si esta va a ser una fatiga crítica que rompa la IDF o no de aquí a unos meses, pero hay fatiga también en la población. La gente ya está cansada de Netanyahu, y hay la oposición de los partidos laboristas y de las fuerzas más anti-Likud están unidas en contra de Netanyahu. O sea que hay fatiga. El asunto es ver si esta fatiga logra derribar al gobierno de Netanyahu, logra cambiar las políticas militares. Yo creo que Netanyahu va a seguir hasta el final tratando de crear su gran sueño de destruir a Irán y crear el gran Israel, porque yo creo que se le está acabando el tiempo. Él lo sabe, que se le va a acabar el tiempo eventualmente, y va a seguir hasta el final intentando su gran sueño, el sueño de Teodoro Herz, el sueño del sionismo de siempre. Ron, te quiero preguntar por lo que pasó. ¿A qué información tienes? ¿Qué pasó con el portaaviones, el Gerald Ford, que tuvo que ir a Creta porque los retretes, los inodoros no funcionaban? Hubo un incendio que tardaron 30 horas en apagar en la lavandería. Se habló de un sabotaje interno, se habló que los marinos están hartos de tanto tiempo de despliegue sin volver a sus casas, que se habló que Irán o los hutíes de Yemen lo tocaron con algún misil. ¿Qué versión tienes tú, querido amigo? Pues muy difícil saber, porque Estados Unidos siempre va a dar una versión sanitizada, ¿no? Sanitized version de lo que pasó, y nunca se sabe de verdad qué ha pasado. La versión era que simplemente
La versión oficial es que simplemente utilizar los inodoros allí por tanto tiempo, pues causó problemas, porque era por mucho tiempo sin mantenimiento de puerto, etcétera, etcétera, y eso causó. La otra versión es que fue sabotaje interno, que los marinos estaban cansados de estar allí, querían volver a puerto y lo que hicieron lo destruyeron a propósito. Ponían sus camisetas, sus calcetines, su ropa interior, la tiraban por ahí para atascarlo. Tardará meses o años en saber la verdad, porque no se sabe exactamente. Habrá que esperar investigaciones sí, porque habrá investigaciones de lo que pasó y se harán públicas en su momento. El fuego, lo mismo. Posiblemente fue un accidente, posiblemente fue un cortocircuito, posiblemente fue esto, posiblemente fueron drones iraníes. No se sabe. Okay. En un momento de guerra, la información verídica y fidedigna desaparece. Todo es cuestión de PR, de Public Affairs, Public Relations, de propaganda, de pintar las cosas lo más bonito posible. O sea que no se sabe. El hecho de que hayan retirado el portaaviones del área durante y en medio de una operación militar, a mí me dice que muy posiblemente fueron drones iraníes que atacaron, drones o misiles iraníes que atacaron el portaaviones, porque tú no retiras uno de tus portaaviones en medio de una operación militar como esta, de gran envergadura. A mí, mis instintos, de nuevo, es muy difícil la información oficial, pero mis instintos y por lo que he visto, me parece a mí que más que un incendio accidental, creo que fue un ataque iraní lo que motivó mover los portaaviones fuera del área. ¿Y qué pasó con este señor? Dimitió el jefe de la lucha antiterrorista, Joe Kent, criticando muy duro que Irán no representa una amenaza para los Estados Unidos y que esta operación es descabellada, prácticamente ha dicho. Cada vez agrega algún comentario adicional. ¿Ha tenido impacto? ¿Crees tú que le hizo daño a la gestión de Donald Trump? ¿Fue bien recibido por una parte de la población? Es raro, ¿no? Además... De nuevo, esto es parte del fenómeno que te mencioné hace unos minutos atrás. Que esto sucediera hace 3 años atrás era impensable. Que esto sucediera hace 15 años atrás, cuando estaba George Bush, esto era impensable, esto era descabellado. Estamos hablando no de la típica oposición a las operaciones militares, que normalmente es la izquierda en Estados Unidos quien la lleva. Normalmente son los sectores más progresistas de Estados Unidos, más de izquierda, el famoso Black Caucus en el Congreso, los más allegados al movimiento Antifa, los más allegados a Bernie Sanders, el área socialista, son los que normalmente hacen oposición militar a las acciones militares. Y dentro del Partido Demócrata, dentro del Partido Republicano como tal, el mainstream, es impensable que nadie se opusiera o criticara una operación que beneficie a Israel o que le lanzara críticas a Israel o a Netanyahu. Eso es impensable. Pero ahora estamos viendo un fenómeno nuevo. Este fenómeno nuevo es algo nunca jamás visto, es terra incógnita dentro de la política de Estados Unidos. Y es que no solamente son los sectores más progresistas, más de izquierda, los que se oponen a la guerra, sino que son los también unidos a los sectores más paleoconservadores de America First, de MAGA. Estamos viendo a voces que son pero que muy respetadas dentro del movimiento conservador, paleoconservador, como Tucker Carlson, como Candace Owens, como Marjorie Taylor Greene, como Thomas Massie, que se han opuesto a esta guerra y que hablan en contra de guerra y que dicen esto es en contra, esta guerra es para complacer a Israel. Esta guerra no tiene nada que ver con los intereses de Estados Unidos. Irán no era una amenaza para Estados Unidos. Y yo lo he podido ver como
los estimados oficiales de inteligencia de Estados Unidos demostraban que Irán no era una amenaza. El año pasado, en marzo del 2025, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, todos dijeron al unísono que Irán detuvo su programa de armas nucleares en el 2003. Hace 23 años atrás detuvieron el programa de armas nucleares. Lo dijo así oficialmente todas las agencias de inteligencia en su informe oficial de Directorate of National Intelligence. Lo pueden leer, lo pueden buscar en la internet. Y lo dijo Tulsi Gabbard en el Congreso. Lo dijo Tulsi Gabbard en el Congreso. Y Tulsi Gabbard hace unas semanas atrás, una semana y pico atrás, es que me da risa, es un poco trágico, pero es tragicómico. Tulsi Gabbard, que también tiene muchos instintos paleoconservadores y libertarios en contra de la guerra, esto fue lo que hizo Tulsi Gabbard. Les envió a los congresistas por email, por fax, por lo que sea, les mandó el informe oficial escrito. Y en el informe oficial escrito decía que Irán, si tenían un programa nuclear, el programa nuclear fue devastado y acabado hace 6 meses atrás, durante la guerra de los 12 días, y que no había intentado reconstruirlo de ninguna manera o forma. Eso estaba en el informe escrito que mandó Tulsi Gabbard. Pero entonces cuando ella se sentó delante del micrófono y supuestamente estaba leyendo el informe, omitió esa parte, no lo dijo. Obviamente lo que está tratando de hacer Tulsi Gabbard era no enfurecer a Trump, no, que Trump no la echara, que Trump no la despidiera, que no enfurecer a Trump. Por eso ella les mandó el mensaje, todo el escrito, diciendo que Irán no tenía armas nucleares, que no es una amenaza, que no han tratado de reconstruir el programa para nada, pero cuando estaba hablando delante del Congreso, las cámaras delante de ella, no dijo ni mu del asunto, cambió el tema, lo omitió completamente. Y cuando le preguntaron, oye, ¿y por qué no lo mencionó? Si está aquí, si es tan importante. Es que quiero acortar el tiempo, no quiero tomar mucho tiempo. La pobre estaba tratando de torear de alguna manera, de nuevo. Esta gente, Tulsi, por ejemplo, y J.D. Vance, ellos quieren tener una carrera política, posiblemente. Pero me parece que está muy corta esa carrera, me parece, querido. Y no quieren enfurecer a Trump, no quieren la ira de Trump, están tratando de torear, de bailar, de alguna manera. Sí, les vamos a mandar el informe escrito, pero delante del Congreso ni mu digo, porque si no Trump se enfada conmigo y me echa. Ahora es curioso, y con esto termino, querido, no te robo más tiempo, querido amigo. Es curioso que un país que en sus 200 años de vida ha tenido, creo que 190 de guerras, diga que quiere ir a pelear a una guerra, que además hay un alto porcentaje que de todas maneras apoya la guerra, que quiere ir a pelear una guerra con Irán sin muertos. Bueno, que es una cosa básica, ¿no? No, de nuevo, esto es parte de la promesa que hizo Trump. Trump prometió que no nos iba a meter más en guerra. Trump prometió que él no iba a ser un neocón estilo Lindsey Graham, que no iba a ser un neocón estilo John McCain, que no iba a ser el neocón típico clásico de los Bush, que iba a concentrarse en Estados Unidos, América primero, que se iba a concentrar en los mecánicos de Ohio, en los trabajadores de acero de Wisconsin, se iba a concentrar en los obreros, el blue collar worker del Rust Belt, en Pensilvania, en las fábricas de acero, en las fábricas de coches, en las fábricas de las Ford, que esa iba a ser su prioridad, que iba a ser su prioridad bajar el precio de la gasolina, bajar el precio de la carne, de los huevos, que iba a ser el presidente del pueblo. Y ahora vemos que todo su tiempo está ahí unido a Netanyahu haciendo guerra en el otro lado del mundo. Por eso es que un sector importante del MAGA se siente traicionado. Y para responderte a la pregunta que me hiciste anterior sobre Kent, de nuevo representa este movimiento
Sí. Paleoconservador. Ken es un conservador declarado, católico, es un Navy SEAL, fue un Navy SEAL, un militar sumamente condecorado y que tuvo no sé en cuántas operaciones sensitivas en el Medio Oriente, creo que hizo 11 deployments, mucho más de lo que hice yo, al Medio Oriente. Y su esposa murió allí en un atentado. Que era militar también, murió en un atentado de ISIS, del Estado Islámico. Sí. Y él intentó ser congresista, fracasó como congresista, me parece que estaba tratando de representar a un área donde era muy liberal, donde había mucha gente de izquierda que votaron al Partido Demócrata, y él era demasiado conservador. Logra este puesto como director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Yo he estado allí, está en Tyson's Corner, en Virginia. Yo he estado en el edificio, bastante impresionante. Varios edificios de ODNI y el National Counterterrorism Center. He estado allí yo varias veces. Y él logra allí ser director del National Counterterrorism Center, una posición muy importante. Es el jefe del contraterrorismo nacional. Él coordina al FBI, coordina a Homeland Security, coordina al Coast Guard, coordina toda la fuerza. Trabajan también con la policía local, con los sheriffs, etcétera, para prevenir, investigar, detener terrorismo, todo tipo de terrorismo, venga de donde venga, dentro de Estados Unidos. Y él renuncia y dice que no puede seguir más adelante con esta guerra, que precisamente es el argumento que han hecho Tucker Carlson, Candace Owens y Marjorie Taylor Greene y Megyn Kelly. Sí. Que es una ex neocona ahora, o sea, ya se ha declarado como ex neocona. Ella lo dice, mea culpa. Cuando yo estaba en Fox News tenía que repetir lo que me decían porque ese era mi trabajo y era como un lorito seguir diciendo toda la propaganda, por más absurda que fuera, que si Saddam Hussein va a destruir Nueva York mañana y Saddam Hussein tiene armas nucleares, va a acabar con Londres mañana y pasado y qué sé yo. Pero ahora hasta Megyn Kelly, que era parte del mainstream de Fox News, del mundo de los medios de comunicación neocones globalistas, también ahora se está alineada ahora en contra de la guerra, está hablando en contra de la guerra, y Ken sigue esa línea. Esta guerra es innecesaria. ODNI, la CIA, la NSA, la DIA, todas las agencias de inteligencia dijeron que Irán no era una amenaza para Estados Unidos, y que Irán no tenía armas nucleares, que Irán no estaba produciendo las armas nucleares. Eso es lo que nosotros decimos. Si el presidente de Estados Unidos ha decidido atacar a Irán, no fue porque fue una amenaza para Estados Unidos, es simplemente porque Netanyahu le lavó el coco, porque Netanyahu lo amenazó, porque Netanyahu le ordenó al presidente de Estados Unidos: yo no puedo seguir en conciencia con esta guerra que no está justificada, que es simplemente al servicio de otro país. Estamos siendo prácticamente mercenarios de otro país, estamos haciendo lo que otro país nos ordena, somos sus esclavos, y Ken dijo no puedo seguir y renunció. Y eso obviamente fue un impacto muy negativo. Ahora obviamente quieren destruirlo, lo están insultando, le están diciendo de todo, hasta Trump, se casó muy rápido después que murió su esposa, lo cual es mentira. Me parece que estuvo 4 años después de que murió su esposa para volver a casarse. O sea, están tratando de destruir su reputación y tratando de destruir su credibilidad. Obviamente les va a salir muy difícil porque de nuevo es un Navy SEAL que luchó muy condecorado, con misiones muy importantes, secretas, por todo el Medio Oriente, por todo el mundo, y una persona de gran reputación, pero quieren destruir su reputación. Y obviamente él se ha unido a estas voces, como Megyn Kelly, como Rand Paul, etcétera, etcétera, en contra de una guerra que él ve injusta y es al servicio de otro país, al servicio de Israel, que no beneficia los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Exactamente. Querido Ron, no te voy a robar más tiempo, es apasionante conversar contigo por tu experiencia, por tu conocimiento y por tu claridad en las expresiones. Así que quiero agradecerte infinitamente. Recomiendo a los amigos que te sigan en tus redes sociales. Aquí están Ron Aledo, ex CIA Contractor. Te encuentran en Twitter y en Facebook, creo. Estoy en Twitter y estoy en YouTube.
Ron Aledo Exia Contractor, YouTube y Twitter. Busquen Ron Aledo Exia Contractor y me pueden encontrar en X y me pueden encontrar en YouTube. En YouTube tiene un canal muy interesante, Ron, que habla obviamente de temas más vinculados a la geopolítica y temas militares también. Querido Ron, amigo, un abrazo muy grande, cuídate y bueno, si tenemos novedades en las próximas horas, quizás te vuelva a llamar para ver qué... No hay problema. Muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo. Un saludo, amigos, dejen comentarios, compartan los contenidos, denle clic a la campanita y suscríbanse. Hay mucha censura. Ya lo vieron esta semana, fui censurado por YouTube.